Básicamente, para programar en Java voy a utilizar la IDE BlueJ. Esto porque nos permite visualizar un diagrama de clases sencillo de lo que vamos desarrollando en nuestro programa. Y eso nos va a permitir evaluar qué tal está. Bueno, al igual que hice con el diagrama de clases, voy a desarrollar únicamente la tienda alquiler para mostrarla de manera explícita. Acá se creó una clase. Y el programa completo lo explico ya desarrollado. Para mostrar las propiedades aquí de Java. Bueno, vamos a abrir nuestra clase tienda alquiler. Y vamos a dejar nuestro diagrama de clase de la tienda alquiler en este lado para ir desarrollando. Entonces, bueno, acá BlueJ nos hace automáticamente la creación de nuestra clase. Nos separa acá el espacio para los atributos, nos separa el espacio para el constructor y el espacio para nuestros métodos. Entonces básicamente por ahora no necesitamos nada de esto, pero voy explicando qué vamos a hacer con cada uno de estos espacios. Entonces, por ejemplo, en este espacio acá el propio BlueJ nos dice crea una descripción de la clase, de pronto nombre de la autoría, la versión, etc. Es decir, acá vamos a establecer algunos datos esenciales del software. ¿Qué podemos nosotros decir acá? Bueno, este es nuestro modelo de sistema de conteo de minutos de alquiler. ¿De qué? De las consolas de videojuegos. Entonces, nuestro software es un sistema de conteo de minutos de alquiler de consolas de videojuegos y este programa acá es el modelo. ¿Qué modelo? Pues podemos decir directamente que es el modelo de la tienda de alquiler. ¿Qué más podemos añadirle? Por ejemplo, si tenemos una licencia lo que sea, y pues nuestro nombre, autor. Otro tipo de especificaciones también pueden ser dadas. Bueno, antes de la clase tendremos que poner nuestras librerías, las que necesitemos para que se ejecute la lógica de nuestro software. Irían acá, entonces lo ponemos como import y lo que sea. ¿Qué más podemos ver acá? Bueno, empezamos con la clase entonces. Ay, perdón. Entonces vamos a hacer una especificación aquí de la clase. Esto es un comentario así como resaltado para que quede en título. Y podemos poner que esta clase representa a la tienda alquiler de consolas de videojuegos. Esto hace parte de algo que denominamos la documentación interna, y es que todo quede súper claro en lenguaje natural para que sea otro desarrollador o nosotros mismos en el futuro entendamos qué fue lo que se hizo en este código, porque después no nos vamos a acordar. Bueno. Acá podemos poner, por ejemplo, que se ponen los atributos de la clase. Y bueno, ya vamos entonces a ver cuáles son los atributos de nuestra clase. Entonces vemos primero que acá en nuestro diagrama de clases tenemos las consolas y tenemos la cantidad de consolas. Ambos atributos son privados porque tienen un menos. Entonces aquí en Java utilizamos la palabra private. Java nos especifica que el tipo de dato tiene que ir antes de la variable. Entonces la variable entera, en este caso se llama cantidad de consolas. Vamos a utilizar hasta acá, cantidad consolas. Y terminamos con un punto y coma como nos lo especifica acá. Vamos a necesitar otra variable. Esta variable va a ser una arraylets, como lo especificamos en el diagrama de clases. Y este arraylets va a estar compuesto de ¿qué? Va a estar compuesto de elementos de tipo consola videojuegos.
como lo especificamos aquí en nuestro diagrama de clases. Ese va a ser el tipo de dato. Ahora, ¿cómo se llama nuestro dato? Se llama consolas, es decir, la variable. Y cerramos con punto y coma. Aquí ya tenemos entonces nuestros atributos. Nos va a botar un error. No conocemos el tipo de dato consola de videojuegos. Y está bien, porque pues no hemos creado nuestra consola de videojuegos, no tenemos esa clase creada. Entonces por ahora nos va a salir error hasta que la implementemos. Bueno, entonces ¿con qué seguimos? Metemos acá nuestro método constructor. Bueno, por ahora lo podemos dejar así. Y nuestro método constructor se va a llamar siempre como se llama nuestra clase. Entonces por eso BlueJ automáticamente nos pone acá que es el método constructor tienda alquiler. Como nos damos cuenta acá se pone la restricción de tipo pública y está bien porque en nuestro diagrama de clases dijimos que es pública por un más. En el constructor dijimos que vamos a darle como parámetro de entrada la cantidad de consolas. Entonces le damos la cantidad consolas y ya siempre nos pide que esto especifique el tipo de dato antes de nuestra variable. Entonces cantidad de consolas va a ser un entero como lo especificamos acá. Acá pues vamos a tener nuestra implementación y no más. Ahorita haremos la implementación. Listo, ¿qué métodos necesitamos? Entonces necesitamos el método agregar partida solo. Podemos incluso copiar y pegar. Agregar partida solo necesita minutos, que es un entero, entonces vamos a utilizar hasta acá, minutos, coma, y necesita el número de la consola. Entonces vamos a utilizar el entero número consola. Listo. Entonces al agregar la partida solo le diremos cuántos minutos y a qué consola. Todo método siempre necesita básicamente un return, que es el devolver el valor resultante de haber ejecutado la lógica de este método. Entonces return, bueno, ahorita implementamos la lógica. Entonces vamos acá a agregar las partidas. Entonces agregar partida solo, vamos a agregar la partida cooperativo y vamos a agregar la partida online. Para todas, entonces se requieren minutos, número consola. ¿Qué sigue? Necesitamos un método reiniciar. Reiniciar. Y este no tiene parámetros de entrada. Continuamos entonces con nuestros demás métodos. El siguiente método es exportación. El siguiente método es importación. El siguiente método es dar consola. Y acá nos damos cuenta que necesitamos el entero número consola como parámetro de entrada. Necesitamos el siguiente método, que es dar total servicios dar total minutos acá tenemos dar total costo servicios y por último tenemos dar costo promedio minuto. Dar costo promedio minuto. Listo, acá tenemos entonces lo que sería el esqueleto de nuestra clase y entonces con esto empezamos la implementación de nuestro código. En primer lugar, pues empezamos con nuestro constructor, que es lo más importante. Entonces, ¿qué queremos hacer acá? Pues básicamente iniciar la creación de nuestra tienda de alquiler.
Nuestra tienda alquiler pues tiene consolas, entonces tenemos que crear nuestras consolas básicamente. Entonces podemos utilizar un atributo específico de la clase que se basa en una variable que viene afuera de la clase. Esto es encapsular la información. Entonces ahora esta variable pertenece a esta clase. Eso significa la palabra this en inglés, esta. Y ya no es una variable externa. Eso lo utilizaremos más adelante en algunos métodos. Entonces así el método no tiene que recibir otra vez la variable externamente, sino que la variable ya hace parte de la propia clase. Listo. Vamos a hacer entonces nuestra variable consolas, que ya la inicializamos, ahora la vamos a usar. Y utilizamos la palabra reservada new. New nos permite construir un nuevo, eso significa en inglés nuevo, un nuevo objeto. Y como consolas es de tipo ArrayList, vamos a construir un nuevo ArrayList. Entonces este ArrayList va a estar lleno con objetos de tipo consola de videojuegos. Pero entonces, bueno, creé el objeto, antes no estaba creado, solamente lo había declarado. Acá también había solo declarado esta variable, ahora ya existen en la memoria. Listo, ¿qué es lo que quiero hacer entonces ahora? Voy a crear las consolas, porque aún no existen. Y cuando las cree, las voy a incluir dentro de mi ArrayList. Entonces, para hacerlo, me gusta mucho utilizar el ciclo for. Entonces, voy a ir desde 0, que en Java justamente el índice inicial es 0, entonces por eso empiezo desde 0. ¿El índice de qué? De una lista o un array o un ArrayList. Entonces voy a empezar desde la posición 0 del ArrayList y en la posición 0 guardaré mi primer consola. Voy a ir hasta que i supere, o llegue mejor dicho, a la cantidad de consolas especificada. Entonces acá es donde está el núcleo de mi software, la cantidad de consolas. Entonces gracias a esta cantidad de consolas, que es una variable que yo voy a implementar en la clase main, es que voy a poder crear tantas consolas como yo quiera y solamente tengo que cambiar un número. Y hasta dónde voy a ir, digo, ya dije hasta dónde, ahora voy a qué paso. Entonces voy a ir de uno en uno. Entonces voy a crear una consola a la vez. Básicamente voy a hacer eso. En Java utilizamos las llaves para indicar que inicia y termina una sección de código. En medio de esas llaves va a estar la lógica del for, lo que se va a hacer mientras el for funcione. Entonces lo primero que voy a hacer es, bueno, decir que la consola videojuegos. Entonces lo primero que hago es poner el tipo de dato de una variable que yo quiero crear. En este caso la variable se llama consola. Esta variable es de tipo consola videojuegos. Y como vemos acá en el diagrama de clases, en el constructor de la consola de videojuegos no hay ningún parámetro de entrada. Entonces lo dejo solamente los paréntesis vacíos. Entonces creo acá mi consola de videojuegos. New consola de videojuegos, listo. Entonces cierro acá. Cierro acá con punto y coma mi instrucción y luego pues lo que va a hacer es lo que quiero. Tomo esta consola, que quiero que esta consola se agregue a mi ArrayList consolas. Entonces, consolas, lo invoco y entonces voy a utilizar un método que se llama add
y le voy a pasar la consola. Cierro acá. Acá es importante destacar que en Java y otros lenguajes de programación orientados a objetos se utiliza la notación de punto para acceder a un método del objeto. Entonces nosotros creamos el objeto consolas, que es un objeto arraylets, y con el punto estamos accediendo al método add. ¿Qué hace el método add? El método add lo que hace es añadir a este arraylets el objeto o la variable o lo que sea que yo quiero añadirle a dicho arraylets. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta lógica? Desde el índice 0 de nuestra arraylets hasta que el índice sea igual a la cantidad de consolas, se va a hacer lo siguiente: se crea una consola y dicha consola se añade al arraylets. Entonces, en este caso del ejemplo, según el diagrama de clases, vamos a tener 10 consolas. Entonces vamos a tener 10 iteraciones de este ciclo for. Cuando i es 0, crea la primera consola y la añade en la posición 0 del arraylets. Así lo hace 10 veces, y cuando i vale 9, que es la décima iteración, crea la décima consola y la añade en la posición 9, porque va de la 0 a la 9. Una vez hecho esto, pues sencillamente ya tenemos nuestras consolas creadas. Eso es lo que nos importa por ahora para la lógica del negocio. Listo. Acá pues seguimos teniendo errores respecto a que no existe la consola de videojuegos, básicamente. No obstante, también tenemos un error acá informado por BlueJay de que arraylets no nos sirve. Esto es porque nos dice que tampoco conoce qué es eso, y nos indica acá directamente al darle clic que debemos importar la clase Java Util Arraylets. Al darle clic ahí, nos importa automáticamente el paquete, pero pues yo lo quiero poner acá. Listo. Continuamos entonces con nuestras demás implementaciones. Ahora lo que quiero hacer es agregar partidas solo, ¿cierto? Entonces sencillamente podemos decir que ingresa minutos, número consola. Realmente yo quiero agregar, más no sacar información, entonces no necesitaré un return, y como no sale nada, entonces no necesito un tipo de dato aquí. Aquí nosotros ponemos el tipo de dato de salida, y como no tenemos nada de salida, pues sencillamente ponemos la palabra void, que significa vacío, no hay nada. Listo, entonces ¿qué queremos nosotros hacer acá? Nosotros lo que queremos hacer es justamente agregar la partida en solitario. La partida en solitario es un método que tenemos acá en nuestra clase video consolas, consola de videojuegos. Agregar partida solo. ¿Qué requiere el método agregar partida solo? Los minutos. Entonces, por eso es que necesitamos este atributo acá, esta variable, perdón, y se la pasamos directamente acá, minutos. Pero ¿cómo accedemos al método agregar partida solo si es de otra clase, no es de la clase que estamos creando? Pues sencillamente decimos, hey, con la anotación de puntos, ingrese a la consola .agregar partida solo. Pero bueno, ¿y cuál consola es? Yo no sé qué consola es. Sabemos el número de la consola gracias a esta variable, pero no accedemos aún a la consola. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar nuestro arraylets consolas, y lo que hacemos es utilizar la anotación de puntos para obtener, con la palabra get, que significa eso justamente, obtener la consola. Entonces vamos a utilizar el número de la consola. Entonces, por ejemplo, acá el arraylets, que tiene 10 elementos, va a obtener la consola que está en la posición número de consola. Entonces este es un número que va de 0 hasta, en este caso, n. Entonces si entra 0, él me va a obtener la consola que está en la posición 0, que es la primera consola, la consola número 1, pero está en la posición 0, porque así se organizan los índices dentro del lenguaje de programación Java. Al obtener la consola, digamos que el número consola es 0, entonces acá es 0, entonces todo esto significa consola 1.
accedemos con la notación de punto a agregar la partida solo de la consola 1 y le pasamos los minutos. Con esta misma lógica, exactamente la misma lógica, vamos a implementar el resto de nuestros métodos. Entonces acá tenemos que poner que es void, vacío, entre minutos, entre consola. Entonces acá tenemos que ponerle, hey, no eres partida solo, sino eres partida cop. Y esa la tenemos acá en nuestro diagrama de clases. Entonces nosotros sabemos que tenemos que implementarla de esa manera porque en el diagrama de clases está. Luego, la siguiente clase sería void partida online, sería acá partida online. Y de esta manera ya tenemos implementados 3 métodos dentro de nuestra tienda alquiler que permiten agregar las partidas en solitario y las partidas en cooperativo y online. Entonces acá podemos ponerle que sencillamente pues métodos para agregar partidas a consolas específicas. Continuamos a implementar nuestro método reiniciar. De reiniciar tampoco nos devolverá nada, será entonces de tipo vacío la salida. Y bueno, ¿qué queremos hacer? Pues justamente queremos es que se reinicie completamente cada consola. Entonces podemos reciclar, por ejemplo, nuestro ciclo for, porque vamos a hacer algo muy similar. Entonces, para un índice que pesa en 0 hasta la cantidad de consolas, porque queremos reiniciar consola por consola, no vamos a crear, esto no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es obtener, entonces lo vamos a tener obtener. Vamos a obtener nuestra consola de acuerdo al índice y a partir de eso vamos a invocar mediante la notación de punto, vamos a invocar el método reiniciar de la consola. Entonces nuevamente en la consola videojuegos tenemos el método reiniciar para reiniciar esa consola. Listo el método reiniciar. Ahora seguimos con el método exportación. Bueno, este lo quiero hacer de últimas. Importación, dar consola. Entonces para dar consola vamos a devolver, la consola. Y como vamos a devolver una consola, el tipo de dato que ponemos acá, pues va a ser el tipo de dato de la consola, que es consola videojuegos. Eso es lo primero. Entonces, bueno, entra el número de la consola. Y lo que vamos a hacer, pues sencillamente es utilizar este get. Y para obtener nuestra consola, pues sencillamente utilizamos nuestras railets y obtenemos, de acuerdo al índice, la consola especificada. Así devolvemos la consola que nos está pidiendo la clase que esté comunicándose en ese instante con nuestra tienda alquiler. Bien, ahora nos quedan únicamente estos métodos de aquí. Entonces seguimos con dar total servicios. Dar total servicios va a ser la cantidad de servicios. Entonces si vamos a tener un return de algo que va a ser entero. Entonces dar total servicios, ¿cómo sería? Bueno, pues podemos crear una variable temporal aquí dentro de nuestro método que almacene justamente el total de servicios o el total de número de servicios. Sí, estaría, bueno, como sea, es una variable que solamente funciona acá. Vamos a utilizar nuevamente nuestro get. Entonces por eso los getters son tan importantes. En este caso estamos utilizando un getter de una arraylet, las arraylets consolas. Y bueno, vamos a tener un get de 0. Es decir, vamos a obtener la consola en la posición 0, la primera consola. Y vamos a invocar, a llamar un método propio de la consola de videojuegos, que sería un getter, que es justamente lo que queremos saber, es el número de servicios. Entonces vamos a utilizar este acá, dar número de servicios. Entonces dar número
número servicios. Y ponemos nuestro punto y coma para terminar la instrucción. ¿Para qué hago esto? Acá lo que estoy haciendo es inicializando una variable para añadirle un dato inicial. Con este dato inicial lo que va a empezar a procesar es una acumulación mediante un ciclo for. Entonces voy a reciclar nuevamente mi ciclo for. Entonces en este caso no vamos a ir de 0 hasta cantidad de consolas, sino 1, desde 1, porque la 0 ya la procesé. Entonces va a seguir en la siguiente. Aquí lo que voy a utilizar es nuestro acumulador, que es el total número de servicios. Y justamente es lo que va a retornar. Entonces de una vez lo pongo acá, es lo que va a retornar. Entonces total número de servicios. Lo vamos a tener acá. Y esto va a ser igual a él mismo, porque lo estoy acumulando de todo el mismo. Más la consola que vamos a obtener por el get. Y un método que nos dé la información de la consola, la misma dar número de servicios. Entonces la lógica aquí implementada que nos está diciendo que total número de servicios inicia con el número de servicios de la primera consola, que siempre va a existir. Siempre va a existir al menos una consola. Entonces esta línea acá, en la lógica, es correcta. Nuestro negocio no existe si hay 0 consolas. Entonces ese sería el único error que podría ocurrir acá y no puede existir. Entonces por lo menos alguna consola. Y este for va a ir desde 1 hasta la cantidad de consolas. Si solo hubiera una cantidad de consolas, pues sencillamente el for no sirve. Si hay más de una, pues entonces el for va a hacer tantas iteraciones como consolas haya, menos una, porque empezamos ya de adelantados una consola. Entonces empezamos desde la segunda consola, que se guarda en el índice 1. La consola en el índice 1 se añade en la primera iteración a la acumulación que tengo acá, en la cual la primera iteración tiene únicamente la cantidad del número de servicios de la consola en la posición 0. Y así sucesivamente. En cada iteración, ella va almacenando los números de servicios de las siguientes consolas. Finalmente, al terminar el ciclo, vamos a tener el total de número de servicios y lo va a devolver a quien se lo haya solicitado, que pues ya sabemos que es la interfaz gráfica, y vamos a mostrar allí los datos. Luego en dar total minutos, entonces total minutos es sí, un entero. Lo que vamos a devolver, vamos a retornar un algo. Podemos empezar llamando ese algo. Entonces vamos a aplicar la misma lógica de antes. Total minutos. Vamos a hacer un entero. Total minutos. Es decir, lo estamos declarando. Y lo inicializamos. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces incluso voy a copiar y pegar esto y lo vamos a ir desarrollando. Entonces vamos a obtener de la consola en la posición 0 una información. ¿Qué información? Pues vamos a solicitarle a la consola que está acá, que ya sabemos que es la consola 1, que se guarda en la posición 0, vamos a solicitarle el número de minutos mediante el método de la consola de juegos dar número minutos. Entonces dar número minutos. Igual que antes, empezamos en la posición 1 porque la 0 ya fue procesada. Y cambiamos sencillamente la variable aquí. Y aquí cambiamos el método. Entonces vamos a guardar en total minutos todos los minutos de cada consola. Y ya terminamos. Aplicamos la misma lógica al siguiente método, que es dar costo total servicios, que va a invocar el método costo servicios de las consolas. Entonces sencillamente sobreescribo esto. Dar total servicios, entonces podríamos llamarlo total costo servicios, llamémoslo. Total costo servicios. Hay que tener mucho cuidado con el copy paste para que nos quede todo bien. Entonces inicializamos la variable. Acumulamos la variable, los valores en la variable, y ahora utilizamos el método adecuado. Entonces obtenemos, ¿qué queremos obtener? Dar costo servicios. Entonces acá tenemos costo
servicios. Y utilizamos el mismo método acá. Y ya terminamos nuestro método dar total costo servicios. Haremos exactamente lo mismo una última vez para el método dar costo promedio minuto. Entonces dar costo promedio minuto, al ser un promedio, no necesariamente debe ser un entero, ¿no? Y de hecho nosotros tenemos ese tipo de consideración aquí con los dobles. Entonces muy probablemente esto se vuelva un punto flotante, entonces utilizamos un doble. Vamos a utilizar acá un return de el promedio del costo minuto. Promedio costo minuto. Y acá lo que haremos, no necesitamos procesar todo esto. Lo que vamos a hacer es utilizar los métodos creados anteriormente para no volver a hacer justamente un procesamiento como los anteriores, sino vamos a utilizar lo ya hecho. Entonces lo primero sería crear, instanciar, declarar nuestra variable promedio costo minuto. Y esta va a ser igual a ¿qué? Ya lo hemos dicho cuando creamos el diagrama de clases. Es el costo total de los servicios. Costo total de los servicios. Entonces acá ¿qué estoy haciendo? Estoy llamando, con este método, estoy llamando al método de la propia clase, que es este. Y el resultado pues va a ser este de acá. Y el costo total de servicios lo voy a dividir entre ¿qué? Entre el total de minutos. Que el total de minutos ya me lo calcula este método acá, no tengo que calcularlo otra vez. Y le pongo el punto y coma para cerrar la instrucción. Ahora lo que nos queda es terminar de implementar este par de métodos de acá. Entonces empezamos con el de exportación. En exportación, bueno, no requeriremos, de acuerdo al diagrama de clases, tienda alquiler, no requeriremos parámetros de entrega para ninguno de los dos. Entonces aquí no necesitamos nada. Aquí el tipo de dato de retorno, pues podemos, por ejemplo, para la exportación dar un mensaje. Como es un mensaje, entonces el dato de salida sería un string. Para la exportación de datos, entonces lo que vamos a utilizar será la librería FileWriter, que significa pues escribir archivo. Vamos a hacer una variable temporal llamada writer, escritor, y pues vamos a crear un nuevo objeto de la clase FileWriter. ¿Dónde lo vamos a crear? Entonces acá le vamos a dar la dirección del directorio. Entonces yo quiero guardarlo en una carpeta llamada data, que va a estar donde está instalado el programa, y que se llame consolas. Lo vamos a guardar en .csv, que es un archivo delimitado por comas. De esa manera, bueno, acá nos dice ya que necesitamos importar, bueno, ahorita los importamos. Entonces vamos a utilizar nuestro objeto writer, que es este. Vamos a utilizar nuestro objeto writer y vamos a utilizar el método append, que funciona similar al método add que utilizamos anteriormente en el ArrayList. Vamos a agregar. Entonces, ¿qué vamos a agregar? Entonces, primero a mí me gusta hacer los encabezados para entender qué son los datos en cada una de las columnas. Entonces, lo que vamos a crear son columnas. Entonces, primero los encabezados de las columnas. Costos servicios. E inmediatamente pues le hacemos un writer.append. De hecho voy a guardar esa instrucción porque vamos a utilizar mucho. Writer.append, y lo que hago acá es crear mi delimitador, la coma. Luego vamos a hacer el siguiente encabezado, que va a ser el número de partidas en solitario, y le hacemos un writer append
coma. Es decir, vamos a separar la siguiente columna. Que seguiría número partidas cooperativo. Y le damos coma. Ahora hacemos número partidas online. Y le damos coma para crear la siguiente columna. Entonces aquí lo que estamos haciendo es escribir en el archivo, así es que nos va a quedar escrito en el archivo. Entonces el encabezado va a ser la primera fila, van a quedar nuestros títulos y esto nos crea o nos separa las columnas. Vamos que pensemos un poco en algo más cotidiano como Excel. Esto estaría en la fila A, todo esto estaría en la fila A, esto estaría en la columna A, perdón, la fila 1, y eso estaría en la columna A, la columna B, la columna C, la columna D, y eso nos lo especifica la coma. ¿Qué más necesitaremos acá? Los minutos. Y damos otra coma si necesitamos algo más, pero creo que no necesitamos nada más. Entonces sencillamente hacemos acá un \n, que significa como un enter, ¿sí? Siguiente línea hacia abajo, siguiente fila, para ya empezar a llenar con nuestros datos. Entonces para llenar con nuestros datos vamos a básicamente hacer exactamente lo mismo. Son 1, 2, 3, 4, 5 columnas, pero con los datos de cada consola. Cada consola van a ser las filas. Y eso lo vamos a hacer con un ciclo for. Entonces ciclo for, vamos a recorrer básicamente nuestras consolas. Entonces bueno, consola, en consolas, esto lo hacemos entre paréntesis, vamos acá, nos dice que debemos inicializarlo, entonces tenemos que poner el tipo de dato, consola videojuegos. Entonces vamos a iterar en consola videojuegos. Acá me dice que no lo conoce, pero porque no hemos creado la clase. En consolas, que consolas es el atributo propio de esta clase, que es nuestra array-list. Entonces vamos a iterar en la cantidad total de consolas. Esta es otra manera de hacer nuestro for. Y pues básicamente vamos a hacer lo mismo, ¿no? Write append. Pero acá que vamos a incluir, entonces vamos a hacer, tenemos que hacer un string, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un string .value of, es decir, vamos a tomar el valor en string de ¿qué? De la consola que vamos a procesar, y lo que queremos acá es el costo de servicios. Entonces necesitaremos el método dar costo servicios. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Para la primera fila va a ser pues, la primera consola. Entonces acá estamos iterando todas las consolas de la array-list. Si la array-list tiene 9 o 10 posiciones, mejor dicho 10 posiciones, va a iterarse 10 veces, una vez por cada consola. Entonces acá, para la consola en la que estemos procesando, vamos a pedirle el costo de los servicios. Esto nos lo va a dar como un tipo de dato numérico y lo vamos a convertir a un string para poderle escribir en el archivo. Si acá me faltó un paréntesis, me está indicando Java, y vamos a utilizar esta misma lógica para todas las escrituras. Y ahora pues sencillamente es editar acá los métodos específicos que nos van a dar los datos que queremos escribir. Entonces por ejemplo acá sería dar número partida solo.
dar número partida cooperativo, hay que tener cuidado con los copy paste, y dar la online. Finalmente, pues lo que queremos acá es el número de minutos. Ups, fue un espacio. Dar número de minutos. Listo, acá lo que hemos creado por ahora pues es un objeto que está pues completado con nuestros strings. Básicamente creamos las columnas y vamos creando fila por fila con los datos de cada consola. Después de que termina nuestro for, entonces lo que tenemos que hacer es aquí como un empaquetamiento. Y cerramos nuestro objeto. Acá nuestro return puede ser un mensaje de exportación exitosa. Exportación de datos exitosa. Puede ser así. A esto, pues para validar que fue bien hecho, voy a dar un control X acá, vamos a incluirlo dentro de un manejo de excepciones, un try. Y para el try vamos a manejar un catch. Entonces, bueno, el try va a contener nuestro programa. El catch iría acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Un manejo de excepción. Puede ser que ocurra algún error en la exportación, entonces para que el programa no se cierre, sencillamente enviamos un mensaje a pantalla y sigue corriendo el programa. Para eso es que hacemos una excepción. ¿Qué problema puede haber acá? Que de pronto el usuario no creó esta carpeta y al no crearla, pues no puede exportar los datos porque no encuentra la dirección en el disco duro, no existe. Entonces va a ocurrir un error. Si eso pasa, pues entonces sencillamente mostramos un mensaje de que no se logró. Return. Le decimos, no sé, error al exportar los datos. Puede decir más, asegúrese de que el directorio data fue creado en la carpeta del programa. Y listo. Ahora manejamos la excepción. Entonces utilizamos el catch como una excepción. Y le decimos que la excepción va a ser para imprimir y listo. Bueno, y creamos nuestra excepción. Ahora pues acá BlueJ nos indica que falta incluir algunas librerías, entonces vamos a empezarlas a incluir. Le damos acá clic sobre el error, le damos acá y entonces pues acá ya nos incluyó la librería Firewire. Siguiente error nos dice que write, es que lo escribí mal, writer. Entonces ahí corregimos este error y excepción necesita este paquete, el cual se incluye aquí. Acá escribí mal, stack. Listo. Con esto hemos terminado de diseñar nuestra clase tienda alquiler. No obstante, pues realmente nos falta este método, es un string también. Pero por ahora únicamente
dejaré que devuelva este mensaje para que el estudiante que está aprendiendo acerca de programación orientada a objetos con Java implemente este código y desarrolle el método de importación. Ahora que sigue, pues tenemos que implementar la clase consola videojuegos para que todo el modelo nos funcione y no nos aparezca este error. Después de eso, pues tenemos que implementar el resto de clases que hemos diseñado en el diagrama de clases que corresponden a la interfaz gráfica y al test. Desarrollar el código y mostrar el código terminado, si no pues este video tomaría bastantes horas. Bueno, acá tenemos nuestro proyecto, entonces vamos a abrirlo. Y tenemos finalmente pues nuestro software en BlueJ, como lo comenté al inicio. Escogí BlueJ porque nos permite ver el diagrama de clases a partir del software construido. Entonces acá tenemos por ejemplo nuestra clase main, tenemos la clase interfaz, tenemos la clase tienda alquiler, etc. Acá los tests se dibujan un poco de verde. Lo primero que podemos hacer es por ejemplo ejecutar las pruebas y nos damos cuenta que las pruebas implementadas todas están corriendo satisfactoriamente. Vamos a ver una a una las clases y las voy a explicar brevemente. Entonces la clase main la podemos ver con el diagrama de clases también. La clase main para este caso pues incluyó no 10 sino 100 consolas porque quería llevar un poco al límite entre comillas el software y evidenciar que en efecto funciona. Acá pues hacemos dentro del método main la implementación del método. Entonces, ¿qué era lo que yo quería? Pues justamente iniciar la cantidad de consolas con un número específico y luego ejecutar nuestra interfaz. Entonces la interfaz recibe la cantidad de consolas especificada y se hace visible para el usuario. Y acá vemos que esa relación existe. Main llama a interfaz para inicializarla. Vamos a quedarnos con el diagrama de clases de BlueJ. Y vamos a hacerlo así de esta manera. Entonces, en la clase interfaz vamos a hacer una importación de algunas librerías, especialmente de Swing y AWT, que son librerías específicas para poder hacer las interfaces gráficas. AWT, por ejemplo, nos permite manejar lo que son los eventos, que son las acciones que ejecuta el usuario a partir de la interfaz gráfica. Vamos a utilizar una ArrayList y demás. Creamos la clase interfaz y esta hereda, hace una propiedad de herencia de GFrame, uno de las librerías de las clases que permiten crear las interfaces gráficas. Entonces, ¿qué es la herencia en programación orientada a objetos? Pues básicamente es que se implementen, entre comillas en automático, nativamente, todos los métodos y atributos que existen en la clase padre sobre la clase hija. Entonces, de esa manera, la clase interfaz, que aunque tenga sus propias implementaciones, va a ser o tener todas las propiedades que tiene GFrame. Así como mi padre pues tiene los ojos negros y yo también, pero a la larga yo soy un poco diferente. Listo, acá inicializamos entonces nuestros atributos como privado, ya sabemos que estos son privados. Inicializamos nuestra tienda alquiler, dato, tipo de dato, dato, tipo de dato, dato, tipo de dato. Y así consecutivamente como lo hicimos en nuestro diagrama de clases. Veámoslo nuevamente. Entonces vamos a ver nuestra interfaz que estaba por aquí. Vamos a guardar esto. Entonces tenemos la cantidad de consolas en entero, esa la tenemos acá. Tenemos la tienda alquiler, que es una tienda alquiler, esa la tenemos acá.
tenemos el panel de consolas que está acá, que es una arraylets, tenemos la lista de consolas, que es un entero. Entonces básicamente lo que estamos haciendo es pasar nuestro diagrama de clases, que está en un lenguaje gráfico visual y que podemos entender de una manera muy adecuada, al lenguaje de programación, que en este caso pues escogimos Java, pero podría ser perfectamente realizado en Python o cualquier otro lenguaje de programación. Lo único que tenemos que tener en cuenta pues es las reglas de sintaxis del lenguaje de programación. Por ejemplo, en Java nos especifica que obligatoriamente tenemos que poner si es privado o público nuestra variable. En Python esto no es esencial, por dar un ejemplo. Bueno, creamos nuestro constructor. Recordemos que el constructor tiene el mismo nombre, exactamente el mismo nombre que la clase. Nuestro constructor, aquí, requiere la cantidad de consolas. Y implementamos la lógica. ¿Cómo implementamos la lógica acá? Y empezamos a dar un poco de interfaces gráficas. Entonces primero hago que el dato de entrada se vuelva un dato propio de la clase, es decir, voy a hacer un encapsulamiento de ese dato, pertenece a esta clase. Luego inicializo y creo o instancio un objeto tienda alquiler de la clase tienda alquiler. Entonces utilizo el mismo nombre para no crear tantos conceptos y perderme. Esto permite que sea bastante claro, pero como esta es una T mayúscula y esta es una T minúscula, yo entiendo que esta es una clase y esta es una variable o un objeto, más propiamente dicho. Para poder crear este objeto necesito darle a la clase la cantidad de consolas. Entonces en este caso ya vimos que son 100 consolas. Entonces la tienda alquiler se va a inicializar, se va a crear con 100 consolas. Y esto va a ejecutar el código que desarrollamos previamente. Luego creo un objeto arraylets y lo llamo panel consolas. Allí es donde voy a guardar todos los paneles de consolas. Entonces recordemos que el panel de consolas, como lo veamos aquí en nuestro diagrama de clases, creo que estaba arriba, ¿sí? Nuestro panel de consolas lo que va a hacer es construirse con la consola específica. Entonces lo que va a hacer en panel de consolas es almacenar todos los paneles de consolas. En este caso van a ser 100 paneles de consolas y cada panel de consola va a almacenar una consola. El panel hace referencia, como lo vemos acá, a lo que se muestra en pantalla, en la interfaz gráfica. Y la consola es la información del objeto que está guardado en la memoria. Son dos entidades diferentes. Entonces acá lo hice en una línea. Cuando digamos es fácil mostrarle una línea, prefiero hacerlo en una línea, pero es lo mismo. Entonces acá tenemos el for, decimos vamos de 0 hasta la cantidad de consolas de 1 en 1, abrimos llave y entonces luego decimos el panel de consola, que es de tipo panel de consola, créelo, es decir, estamos utilizando esta clase que ya fue implementada. Créelo pasándole como parámetro la propia interfaz y eso lo hacemos con la palabra this y la consola I, es decir, la consola 1, la consola 2, la consola 3. Y seguido a eso, acá terminó la instrucción, seguido a eso añadimos a nuestro arraylets ese panel de consola creado. Entonces vamos como resultado a tener una lista de paneles de consola y cada panel de consola ya tiene su consola creada dentro a partir de la lógica que se implementó en el constructor de panel de consola. Acá tal vez, para ser más claros, tal vez me faltó poner que era realmente el número de la consola, no como tal la consola, porque la consola es el objeto y podemos confundirnos. Realmente yo le estoy pasando el número que es i es un número entero, como lo decimos acá, no es un objeto consola. Entonces, como nos damos cuenta, podemos incluso modificar el diagrama de clases porque tal vez se nos pasó una que otra cosa. Listo. Diseñamos entonces la interfaz gráfica. Entonces acá con esta función le damos un título. Este título nos va a aparecer la interfaz gráfica. De hecho, me gustaría que la viéramos de una vez. Entonces, ¿cómo ejecuto mi interfaz gráfica?
En caso de que haya hecho una modificación, compilo, que me saldría a compilar, y luego ejecuto el método principal de mi clase main. Ejecuto y entonces voy a tener mi interfaz gráfica. Entonces, como vemos, cumple con ciertos aspectos del diseño conceptual que yo tenía al inicio, pero lo organicé diferente. Este panel de totales yo lo tenía en el diseño arriba, pero decidí ponerlo más bien en la mitad. Puse el logo acá, el logo de la empresa a la derecha y la información propia de cada consola a la izquierda. Veamos el funcionamiento. Acá está la lista desplegable. Vemos que va hasta 100, creo las 100 consolas. Puedo seleccionar cualquiera, la 14 por ejemplo, y le doy al botón seleccionar consola. Acá vemos que dice selecciona hasta la consola 14 y este que es el panel consola, fijémonos que dice consola número 14 y me muestra los datos de esa consola. Voy al botón agregar servicio. Vamos a minutos, dice número de minutos que se alquiló la consola 14. Estamos hablando de la consola 14. Y supongamos que fueron 555 minutos. Entonces vamos a aceptar. Luego me pregunta, hey, ¿qué tipo de servicio? Esto lo diseñamos en nuestro concepto de la interfaz gráfica. Y digámosle que online. Entonces listo, aceptar. ¡Boom! La consola 14 tiene una partida online. Duró en total, acá no estamos discriminando en qué partida, duró en total los servicios 555 minutos y eso equivale a 55.500 pesos. Acá, que es el panel de totales, nos dice entonces qué total fue recaudado, hasta el momento solo hemos hecho este ingreso, cuántos servicios totales, solo hemos hecho este servicio, cuántos minutos totales, solamente se ha hecho este servicio con esa cantidad de minutos, y entonces calcula la media de costo por minuto, que son 100 pesos. Y ahí nos damos cuenta fácilmente que el total dividido la cantidad de minutos, pues nos da 100 pesos. Vamos entonces a ir a la consola 1, por ejemplo, la seleccionamos, consola 1, se actualizó, me devuelvo a la consola 14, ¿era? Y ahí están los datos. Va a la 1 y ella está vacía, entonces acá vamos a agregar 111. 111 minutos y vamos a decirle que jugamos en cooperativo. Listo. Entonces la consola 1 tiene una partida cooperativo, 111 minutos de servicio en total y recaudó 5.500 pesos. Ahora, en los totales se adiciona el costo o lo recaudado por ambas consolas y tenemos dos servicios. Minutos totales, ay, qué miedo. Y calcula la media. Luego tenemos el botón reiniciar, importar y el botón exportar. Le damos al botón exportar, nos dice exportación de datos exitosa. Le vamos a reiniciar y reinicia las consolas. Consola 1 en ceros y vamos a la consola 14, también está en ceros. Listo, esa es la demostración previa. Acá tenemos el título, que era lo que estamos mirando, software alquiler consolas, que era esto que estamos mirando. Y listo, por ahora podemos dejar así la interfaz. Seguimos. Entonces utilizamos este método que es para permitir que el programa de verdad se cierre en memoria, que se vaya de la memoria cuando nosotros cerramos la interfaz gráfica. Si no tenemos esto, se cierra la interfaz pero no el programa. Y eso nos va a consumir recursos en la computadora. Vamos a tener entonces el establecimiento de la creación del espacio general. Entonces vamos a hacer un border layout, es decir, vamos a hacer que nuestro espacio, voy a volver a ejecutar, que nuestro espacio general, es decir, todo esto, esté distribuido por bordes. En esos bordes vamos a encajonar cada uno de nuestros paneles, vamos a organizarlos. Entonces esto es lo que nos permite hacer esa organización, ese maquetado de la interfaz. Vamos a crear acá un panel, el panel de totales logo, es decir, donde vamos a poner tanto los totales como el logo. Es decir, acá, desde este punto de totales hasta el logo, es un solo panel, que es este. Entonces ahí creo un nuevo panel desde la clase JPanel. Luego lo configuro nuevamente como un maquetado por bordes. Agrego ese panel total logo al panel total. Entonces ya estoy agregando este panel a la ventana que he creado. Y le digo que lo ponga al este, es decir, a la derecha, que es donde está justamente, a la derecha. Luego creo el panel de estadísticas. ¿El panel de estadísticas qué es?
donde está pues mis estadísticas totales del negocio, esto que está en rojo, los servicios totales, etc. Creo ese panel, lo agrego al panel totales logo, es decir, estoy agregando este panel totales a el panel que yo había creado inicialmente que contemplaba los dos espacios. Obviamente entonces seguiré por crear un panel pequeño para el logo e incluirlo dentro del panel totales logo, por eso lo llamé así, porque este panel tiene los totales en un subpanel y el logo en otro subpanel, y eso lo vemos acá. Creo panel logo desde la clase panel logo y luego lo agrego panel logo al panel totales logo. Entonces acá vemos que las estadísticas las pongo al oeste, es decir, a la izquierda, y el panel logo lo pongo al este, a la derecha. Entonces por eso es que lo tengo organizado de esa manera. Tengo un panel total grande que está a la derecha. Dentro de él pongo dos paneles pequeños. El de totales lo pongo a la izquierda de ese panel grande y el logo lo pongo a la derecha de ese panel grande, pero el panel grande está a la derecha. Eso nos deja este espacio de acá, que es donde vamos a poner la consola y la lista desplegable. Luego entonces decimos, bueno, vamos a hacer un visor de consola, que es donde vamos a ver las consolas. En ese visor de consola vamos a hacer, bueno, nuevamente el border layout, estamos creando ese espacio, y el visor de consola lo vamos a poner al norte. Justamente al norte es arriba, entonces acá en esta parte que nos quedó a la izquierda lo voy a poner arriba. Y entonces acá estamos diciendo, hey, tráeme el panel de consola en la posición 0 y ponlo ahí. Esto es para como predeterminadamente, cuando yo abra la interfaz gráfica, de una vez me aparece la consola en la posición 0, que es la primera. Luego entonces creamos el panel para la lista desplegable. Entonces fijémonos que siempre manejamos nombres de variables que tienen sentido respecto a lo que se está almacenando en ella y para lo que se está utilizando. Entonces creo el panel lista desplegable de la clase panel lista desplegable, le paso este mismo objeto, la interfaz, y le paso la cantidad total de consolas. Eso va a ser porque en su lógica va a crear todas las consolas y a crear la lista desplegable con todas las consolas. El panel contenedor de consolas, pues el que justamente acabamos de ver, va a contener también el panel lista desplegable. También digo, porque de pronto me salté esta parte, acá en el panel contenedor de consolas incluimos el panel visor de consola, que está al norte, como lo he especificado, y el panel lista desplegable, que está dentro del contenedor de consolas, va a estar al sur, es decir, abajo, tal cual como lo dejamos acá. Entonces al norte arriba está el visor de la consola y abajo va a estar la lista desplegable que selecciona la consola que quiero visualizar. Por último, creo el panel inferior. Entonces llamo a la clase panel inferior, le paso este mismo objeto. A estas clases que les paso este mismo objeto es porque vamos a manejar un evento, es decir, el clic de un botón de una manera específica. Y listo, creo ese panel inferior y lo añado al espacio general. Lo añado al espacio general. Entonces, así es que vemos en el inferior este panelcito acá donde está exportar, importar y reiniciar, en la parte inferior del total de la ventana. Mientras que cuando dice inferior la lista desplegable, la puse dentro de este panel de acá. Esa es la diferencia. Entonces, esa es la forma en la que puedo organizar mi interfaz gráfica de una manera adecuada y bastante bien guiada. Por último, para terminar la construcción de la interfaz, entonces se empaqueta todo lo que acabamos de hacer, lo creamos realmente y ajustamos que el tamaño de la ventana no se pueda modificar. De ahí el false. Entonces, ¿qué significa que no puedo modificar? No está habilitada la opción de maximizar, ni tampoco los bordes se pueden jalar como sucede con otros programas, que los puedo jalar para cambiar las dimensiones de la ventana. Seguido a eso, pues construyo los métodos de mi interfaz. Entonces acá va a tener el método generar consola. Método generar consola. Entonces vamos acá a mi interfaz. Tenemos el método generar console, el método agregar servicio, reiniciar, importar, exportar y actualizar. Entonces implementamos todo esto.
Listo. Para generar consola, ¿cómo lo vamos a implementar? Entonces creo una variable llamada selección, que va a ser un entero. Utilizo el panel lista desplegable que creé previamente en la construcción de la interfaz. Le solicito que me dé la lista desplegable mediante el método getter dar lista desplegable. Y cuando me dé la lista desplegable, que es lo que tengo aquí, accedo a un método de las listas desplegables que es getSelectedItem. Entonces obtengo cuál es la selección. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo abro mi lista desplegable, le doy 2 y seleccioné, eso justamente me va a extraer este método. Entonces selección va a ser el número de la consola que seleccioné en la lista desplegable. Luego solicito el label, la etiqueta de la selección, y le ajusto el texto. Le digo seleccionaste la consola, selección. Entonces aquí es donde se actualiza esta parte. Entonces nos damos cuenta que si yo le doy acá 3, seleccionar consola, cambio acá el número 3. Esa es la selección. Entonces cuando le doy a este botón, genero la consola. Por eso se llama el método generar consola. Luego, acá para hacer que en este panel aparezca la consola que yo quiero ver y no las otras 99 en este caso, utilizo un for para remover todas las consolas que pudiesen estar ahí, que no se me acoplen una detrás de otra, sino que solamente exista una. Entonces, para asegurar eso, utilizo el método remove sobre el panel contenedor de consolas en la posición I. Entonces, recordemos que en este panel están todos los paneles y leo todos y los remuevo. Esto para asegurarme de que no tengo ninguno ahí. Después de eso, agrego únicamente el panel consola que seleccioné. Aquí utilizo el -1 para indicarle al método getter de allí que la selección debe contar un índice menos, porque la selección veamos que empieza desde 1. Entonces la 1, la consola 1, que es la selección 1, va a corresponder al índice 0. Entonces tengo que restarle 1 y así pues con todas las posibilidades. Y listo, pues lo pongo entonces al norte, que es básicamente lo que quiero es poner el nuevo panel de consolas al norte, o sea, es decir, arriba, como lo tengo yo diseñado desde el inicio. Entonces yo selecciono la 1, selecciono, y en ese momento que hice eso, elimino todas las anteriores consolas que pudiesen haber estado ahí y puso la 1, que es la que yo seleccioné, como se evidencia acá. Entonces añado el panel de consola en la posición 0, porque seleccioné la 1. Luego hago una revalidación para actualizar el contenedor con la información que yo he especificado antes y pinto nuevamente, o sea, dibujo nuevamente la interfaz gráfica. Básicamente acá lo que estoy haciendo es actualizar con los anteriores cambios. Bueno, acá seguimos con el método agregar servicio. Entonces agregar servicio lo que requería era la consola. Vamos a tener que entonces crear acá una lógica que nos permita agregar esos minutos, esos servicios. Entonces acá sería a partir del botón agregar servicio, me va a salir esto, va a pedir los minutos. Entonces creo una variable minutos como string, porque acá lo que yo ingreso no son necesariamente números como pareciera, sino que son caracteres. Yo lo que escribo realmente son caracteres. Entonces lo que ingresa de teclado ingresa como una cadena de caracteres y luego yo tengo que transformarlo en numérico para procesarlo. Entonces acá utilizamos este diálogo y decimos número de minutos, que es el que la consola, número de consola, que es el diálogo que vemos acá. Entonces para ese diálogo lo que utilizamos es las librerías de Java
GOption pane y Show Input Dialog. Entonces sacamos este pop-up con ese diálogo. Hacemos acá una excepción, un try catch, y preguntamos acá la excepción, si minutos es diferente a nulo, es decir, tiene que haber algo ahí. Si hay algo realmente, entonces hacemos esto. Si no hay nada, entonces el número de minutos es inválido, hay un error, es lo que le hicimos con el catch. Bueno, acá creamos una variable llamada minutos, o bueno, min, que sí va a ser un entero. Entonces acá tomamos un parse int y lo que hacemos es una transformación, una conversión de datos de minutos, que es un string, a entero, que es min. Entonces acá le damos las posibilidades a elegir cuando minutos si es diferente a nulo, es decir, cuando hay algo acá. Te la vamos a aceptar y ahí dijo, hey, ¿es diferente a nulo? Sí, sí es diferente a nulo, hay algo ahí. Y entonces hacemos esta lógica. Primero transformo el dato, luego me muestra unas posibilidades en una pequeña lista desplegable, que son solo copy online, que es solo copy online. Después de esto, entonces lo que tenemos es que bueno, nos muestra la lista desplegable como el mensaje, tipo de servicio prestado, nos indica el tipo y nos indica pues el mensaje de las posibilidades. Predeterminadamente nos muestra solo. Luego nos pregunta si minutos es menor o igual a 0, porque pues no puede ser negativo el tiempo. Nos dice la cantidad ingresada debe ser mayor a 0 como error, en caso de que no lo sea. Pero bueno, en este caso es mayor a 0. El tipo debe ser diferente a nulo. Pues de hecho lo cerramos muy bien, entonces siempre va a ser diferente a nulo. Entonces va a ser, por ejemplo, cooperativo. Entonces acá nos pregunta, si es solo, haga una cosa. Si no, si es cooperativo, entonces haga otra cosa. Si no, si es online, entonces haga otra cosa. Acá utilizamos el método .equals porque los strings en Java son objetos. Y entonces tenemos que acceder a un método del objeto string para poder hacer la comparación. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Comparando la palabra o la cadena de caracteres solo con la cadena de caracteres tipo. Y tipo, pues es justamente lo que ingresamos de la lista desplegable solo cop online. Para la condición que se cumpla, entonces vamos a ejecutar un método diferente. Entonces acá vamos a tomar la tienda alquiler, que fue la clase que desarrollamos del modelo, y vamos a invocar el método, por la notación de punto, agregar partida solo consola. ¿Cuándo? Pues cuando se seleccionó solo. Le vamos a pasar los parámetros de entrega que nos solicita, que son los minutos, como entero. Y vamos a verlo acá para que sea más claro. Entonces es el método agregar partida solo consola. Método agregar partida solo consola. Él nos pide minutos como entero y el número de la consola como entero. Entonces le pasamos el número de la consola. Como este número de consola, el de la interfaz gráfica, está desde 1 hasta 100, tenemos que restarle 1 nuevamente al índice, porque cuando ingrese aquí a la lógica, él nos va a decir de la ArrayList consolas, obténgame el número de consola que ingresó. Y este número de consola tiene que estar entre 0 y 99. Entonces por eso tenemos que restarle menos 1. Luego agregó partida solo consola y entonces por eso fue que al ejecutar el método agregar solo consola, que es tienda alquiler, lo que va a hacer es agregar la partida a la consola con los minutos especificados. Luego, si queremos saber más de eso, vamos al modelo de la consola videojuegos y estamos ejecutando el método agregar partida solo de una consola, la que se haya llamado. Esa consola entonces debe tener el método agregar partida solo, que está acá. Y le ingresan los minutos. Cuando le ingresan los minutos, ¿qué es lo que hace? Él toma el atributo número partida solo y le agrega una unidad. Es decir, está haciendo un conteo, una adición. Al número de minutos hace lo mismo. Le agrega los minutos que se están registrando a la variable número minutos.
Y el costo de servicios adiciona los minutos que se acaban de registrar multiplicado por el costo por minuto de esa partida. Eso hasta el momento no lo hemos hablado, pero se especificó que el costo por minuto de la partida en solitario es de 30 pesos, el costo por minuto de la partida cooperativa es de 50 pesos y el costo por minuto de la partida online es de 100 pesos. Bueno, volvemos a nuestra interfaz. Entonces ahí manejamos básicamente pues la lista desplegable y la agregación del servicio, seleccionando cada una de las posibilidades. Luego tenemos el método reiniciar, que lo que hace es en la interfaz invocar desde la interfaz el método reiniciar de la tienda alquiler. Vamos a la tienda alquiler. La tienda alquiler tiene su método reiniciar. El método reiniciar de la tienda alquiler lo que hace es invocar el método reiniciar de cada una de las consolas. Vamos a la clase consola videojuegos. La consola videojuegos tiene un método reiniciar que tiene cada una de las consolas porque fueron construidas con esta clase. ¿Y qué es lo que hace este método? Toma cada uno de los atributos de la consola y los vuelve 0. Así es que hacemos el reinicio. Vamos a la interfaz. Tenemos el método actualizar, le damos la cantidad de consolas y acá pues decimos, bueno, tome el panel de estadísticas y actualícelo con la tienda alquiler. ¿Y qué vamos a hacer también? Vamos a hacer un for de todas las consolas para decirle, hey, toma el panel de esa consola y actualízalo. Es decir, muéstrame los nuevos datos. Pasándole como parámetro de entrada la propia tienda y la consola. Es decir, realmente la consola. Por último, tenemos los métodos importar y exportar, que son los que aparecen en la parte inferior de nuestra interfaz gráfica. Entonces, para ambos casos, pues sencillamente invocamos el método correspondiente de la tienda alquiler, que es quien realmente tiene la lógica para ejecutarlo. Lo que hacemos adicional acá en nuestra interfaz gráfica es mostrar un diálogo. Por ejemplo, ponemos acá botón importar y nos dice, hey, alerta, que es este diálogo de acá. Nos muestra, aún se debe implementar la importación de datos, que esto lo tiene la lógica de la tienda alquiler. Acá en el método de importación, aún se deben implementar los datos. Y el botón aceptar hace parte ya del panel como tal. Listo, para terminar con el ejemplo en la interfaz gráfica mostraré un panel más, pero básicamente se hace lo mismo en todas. Ya depende de nuestro diagrama de clases. Entonces vamos a ver el panel lista desplegable. Entonces, en el panel lista desplegable también vamos a utilizar las librerías Swing y AWT, además del manejo de eventos. Este nuevamente es una herencia, realiza una herencia de JPanel porque es un panel. Tenemos unos atributos que son la lista de consolas, que es una lista de enteros, la cantidad de consolas, que son enteros, la lista desplegable, que es un JComboBox de enteros, básicamente JComboBox es el tipo de dato para hacer las listas desplegables. Va a tener un botón, entonces lo creo como en la clase JButton, va a tener una etiqueta de selección que va a ser pues de la clase JLabel y va a crear mi interfaz de la clase interfaz. Creo mi panel lista desplegable, tenemos entonces el ingreso de la propia interfaz y la cantidad de consolas. Listo, tenemos acá pues la creación del espacio, entonces recordemos que para cada panel, subpanel o sección de mi interfaz gráfica, yo lo que creo es un espacio de trabajo gráfico. Entonces, debo crearlo. Entonces, creo acá mi border layout o cualquier otro tipo de layout. En este caso, estoy creando mi sección de lista desplegable. Voy a crear mi lista de consolas como una lista de enteros. Acá voy a llenar esa lista de consolas con una cantidad de enteros igual a la cantidad de lista de consolas. Entonces voy a hacer un for que va desde 0 hasta la cantidad de lista de consolas, perdón, la cantidad de consolas que es 100, es decir, va a ir del 0 al 99, de 1 en 1, añadiendo en la lista de consolas
en esa posición, de la 0 a la 99, el número de la consola más 1, es decir, voy a guardar de 1 a 100. Acá creo mi lista desplegable con el JComboBox y la lista de consolas. Entonces acá es donde creo justamente esto. Con este método setFont puedo darle el tipo de letra, el tamaño de la letra y por ejemplo que esté en negrilla. Añado mi lista desplegable a la parte norte de este border layout. Entonces este border layout es una sección de aquí, esta pequeñita, que consta de la lista desplegable y mi botoncito. Entonces la parte norte pongo la lista desplegable, es la parte superior, y el botón va a estar en la parte inferior. Como lo vemos acá, entonces acá creo el botón, le digo que se llame seleccionar consola, como lo vemos acá, seleccionar consola, lo pongo en esta fuente, este tamaño y en negrilla, le digo sea de este tamaño, le doy las dimensiones y le digo póngase al centro, que en este caso es lo mismo que ponerlo al sur, porque queda debajo del que está arriba. Creo una etiqueta selección. A esta etiqueta la pongo con el set foreground de color azul oscuro. Entonces vemos que aquí aparece mi etiqueta de azul oscuro. ¿Qué dice esta etiqueta? Entonces con el set text le digo, hey, llámate, seleccionaste la consola 1. Le pongo 1 porque es el predeterminado, es lo primero que aparece. Pero dependiendo como sea la selección, esto va a cambiar. Acá pues tenemos botón seleccionar, Add Action Listener. Entonces acá es donde utilizo el listener, que es básicamente para manejar los eventos. Entonces cuando se detecta el botón, ahí se invoca el listener y el listener invoca al Action Perform, que es el que ejecuta una acción en función del clic sobre el botón. Entonces la acción que maneja, que ejecuta es llamar a la interfaz y decirle genera la consola. Eso nos hace devolvernos a la interfaz, ir al método generar consola y ejecutar esta lógica de acá. Así es como funciona. Por último, le creamos dos métodos getters. El método dar lista desplegable, que ya vimos que la utilizamos en la clase interfaz, que lo único que nos dice es reportarnos cuál es la lista desplegable, es decir, esta lista de números. Y la etiqueta de selección, es decir, cuál es este número de acá, que este es el número que cambia justamente allá en la interfaz. Listo, no siendo más acerca de la interfaz gráfica, espero que haya sido claro cómo se estructura una interfaz gráfica, qué librerías importar para poder manejar las interfaces gráficas, cómo manejar los botones, los eventos y demás. Entonces pues dejo al estudiante a que pueda implementar las demás clases de la interfaz gráfica, como el panel consola, que lo hace de una manera muy similar, el panel estadísticas, el panel inferior y el panel logo. Acá por ejemplo, para destacar, el image icon, que es la clase que nos permite importar una imagen, tenemos que darle el directorio de nuestro logo. Entonces aquí es donde está nuestro logo. Si no lo ponemos, pues nuestra interfaz no nos muestra el logo. Nuestro logo es totalmente original, no está tomado de ninguna otra parte. Listo, procederemos ahora a explicar el test.